Desiguales, capítulo miércoles, con una información de último momento y muy relevante para la política y la economía de nuestro país. El Fondo Monetario Internacional publicó el informe, el análisis que hizo el propio Fondo Monetario sobre el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri de 2018, con señalamientos muy críticos respecto del gobierno, sobre todo en control de capitales, en fuga, etcétera, etcétera. Pero de esto nos vamos a estar ocupando hoy aquí en Desiguales, el análisis de este informe del Fondo Monetario que, insisto, puede impactar muy favorablemente o no, es una de las preguntas sobre el acuerdo que la Argentina está llevando adelante y de lo que depende en muy buena parte el futuro económico de nuestro país. Bueno, esto va de la mano, bienvenidos, bienvenidas a Desiguales, va de la mano del pago que hizo hoy la Argentina al Fondo Monetario Internacional, 1.900 millones de dólares que vencían en esta jornada y todavía a la espera del acuerdo, Pablo, para, bueno, refinanciar esto sobre lo que se expresó en el día de hoy. Lo que nos preguntábamos un poco recién fuera del aire, y quiero remarcar que esto es hace minutos nada más, ni siquiera pasó una hora de esta publicación. La pregunta es, el Fondo Monetario, y es lo que vamos a intentar responder durante el programa, ¿se hace responsable del fracaso de este acuerdo stand-by o le dice al gobierno del expresidente Macri, miren, ustedes no hicieron lo acordado, no hicieron lo suficiente, no pudieron llevar adelante el acuerdo stand-by? Sí, eventualmente lo que le diga al gobierno o a quienes fueron funcionarios del gobierno de Macri, vaya y pase. La pregunta es si este informe políticamente incide o puede ser utilizado por el gobierno para una mejor negociación, lo más heterodoxa posible a la hora de tener que resolver esa soga sobre el cuello, no solamente de la economía nacional, sino también sobre la capacidad de diseñar políticas económicas de nuestro país. Bueno, este es uno de los temas y tenemos además la inmejorable oportunidad de charlar con además de dirigente político y especializado en estos temas, alguien cuyo análisis político-económico es muy lúcido para esta cuestión, es Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, gran protagonista además de las últimas discusiones en el Congreso Nacional, y estará también con nosotros Mercedes D'Alessandro, directora dentro del Ministerio de Economía de la política que tiene que ver con economía del género. Así que vamos a conversar, por supuesto, con ellos durante el día de hoy, muy buena parte de lo que acabamos de conocer. Hay otras noticias que tienen que ver en esta jornada con, por ejemplo, el hilo de Twitter de la vicepresidenta en relación al fallo de la jornada de ayer, en el que se dijo, bueno, Rivas no tenía nada que ver con el espionaje ilegal, Magdalani solamente no controló, pero tampoco era responsable de que se espíe ilegalmente. Acá no hay una asociación ilícita y en el día de hoy la causa que investiga en Dolores contra Marcelo D'Alessio, este falso abogado, bueno, pasa finalmente ¿a dónde? Comodoro Pi 2002. Así es, donde Mauricio Macri se siente muy, pero muy cómodo. Apenas algunos apuntes sobre esto para ir ya al encuentro de nuestros y nuestras columnistas y, por supuesto, invitados e invitadas. Aquí lo que se está observando es otra vez la doble vara, porque lo que dice Cristina Fernández de Kirchner en su hilo de tuit es: estos son los mismos jueces que a mí me clavaron 4 asociaciones ilícitas. Y en este caso dicen que Mauricio Macri no tenía ni la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, tenía nada que ver sobre el espionaje ilegal confirmado. Y la pregunta es si esto arrastra, parece que sí, lo vamos a charlar con Luciana Bertoia, si esto arrastra el resto de las causas por espionaje ilegal hacia Comodoro Pi. Solamente recordemos que esto se enmarca dentro de la propia... Está en juego la democracia. Si el Poder Judicial o un sector del Poder Judicial puede condicionar el desarrollo de políticas que afectan los privilegios de los más poderosos, y si además tiene la capacidad de proscribir a dirigentes o espacios políticos, la democracia es de muy bajo vuelo en la Argentina. Y esto es lo que, es mi interpretación, continúa denunciando Cristina Fernández de Kirchner más allá de su situación personal. Vamos a ir a la mesa. Vamos. En este programa libre de humo, como decimos todos los días, está Flor Barragán, está Lu Bertoia. Bueno, noticias, la judicial no es de último momento, pero es el día de hoy. La económica, Flor, es de último momento, ¿no? Así es, sí, tenemos la noticia que estábamos esperando todos hoy durante el transcurso de todo el día, porque se sabía que hoy, 22 de diciembre, iba a estar este informe ex post, así se llama, de qué pasó con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, firmado en 2018, todo el día esperándolo. Finalmente salió hace minutos, porque sabemos que en Washington son 2 horas antes, digamos, entonces, bueno, acá era más tarde, pero allá era sobre la tarde. Así que si les parece, podemos compartir algunos de los resultados que tiene este informe.
Bueno, primero, lo importante para Argentina, dice que va a ayudar a nutrir las conversaciones. O sea que este informe va a ser parte del acuerdo que está trabajando con el gobierno de Alberto Fernández. Así es, eso establece. Pero ahora dice que se respetaron los procedimientos, o sea, en ningún momento dice el acuerdo estuvo mal, dice se respetaron los procedimientos. Los procedimientos del fondo. Claro, los procedimientos del fondo. Sí. O sea, el acuerdo estuvo correcto. Porque Sí. viste que a veces se habla de la Sí. deuda ilegítima. No. Que rompieron sus reglas de juego. Ellos dicen no. Claro, ellos dicen se respetaron los procedimientos. Pero lo que sí admiten es que reconocen justamente que hubo objetivos que no se cumplieron. La mayoría, de hecho, y los leo cada uno. Dice, el programa no cumplió en restablecer la confianza. Recordemos los mercados alteradísimos durante 2018, 2019. Subía, bajaba el dólar. ¿Se acuerdan que un día pasaba de 25 a 38? Bueno, no ayudó a restablecer la confianza de los mercados. No ayudó a reducir la inflación. Recordemos 2018 y 2019, la inflación más alta de los últimos 30 años. No ayudó a proteger a los más vulnerables. La pobreza saltó al 40%. Así terminó la pobreza en 2019. Y en una parte que decíamos fuera de aire, dice, pero Macri, dice el fondo. Porque en una parte dice, el FMI le puso límites al gobierno anterior y le dijo, tenés que reestructurar la deuda con los acreedores privados, Sí. que fue efectivamente lo que hizo Martín Guzmán en el 2019. 20. En el 2020, así es, cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, y dice, tenías que controlar los capitales, ¿no? Recordemos, entraban los capitales, se hacía la famosa bicicleta financiera Y se volvían a ir. y se volvían a ir. ¿Qué te provocó eso? Porque no, dice, el fondo dice, nosotros lo advertimos, que eso era algo que un ex FMI ya lo venía diciendo, pero un ex FMI, así que está confirmado ahora por el fondo, que se avisó. Esto que provocó, dice el fondo, provocó que se pagara, que se usara el dinero para pagar deuda insostenible, Para porque, la fuga. claro, se fue pagando la deuda que tenía el gobierno con los acreedores privados, que después finalmente se terminó reestructurando, porque el mismo fondo dijo que fue insostenible allá por febrero del 2020. O sea, todos los analistas y todas las analistas que decían la guita del fondo se escapó por fuga, se fugó, tenían razón. El fondo lo reconoce. Reconoce que se usó para fugar divisas, así Bien. es, pero dice fue la gente que iba y fugaba las divisas y esto generaba una presión sobre el tipo de... Bueno, Atención. por supuesto. Sí. Sí, por supuesto que Hay un aquí- micrófono haciendo un tru, 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 ahí, no pasa ahí lo vamos nada. a, ahí lo vamos a corregir. Claro, viste, por ahí alguien escuchó y dijo, ¿qué? Sí, no, le dio un golpe al televisor porque No, claro. cree que es el parlante. Tranquilo, funciona bien. ¿Dónde están los parlantes de los nuevos televisores? Bueno, no importa. Lo que está diciendo Flor me parece muy interesante. Son lecturas a priori, después hay que ver los análisis más especializados. Pero yo insisto, la gran pregunta es, el fondo dice, pero Macri, ¿cuánto reconoce respecto a su propia responsabilidad y de qué manera este informe va a ser tenido en cuenta en el acuerdo con el gobierno de Alberto y de Cristina? Sumo más datos del informe. Sí, Me parece que está cerrada, Flor. era el de Flor. Finalmente el de Flor. Apa. Sí, descubrimos. Ahí está. Un día No, somos económico. rapidísimos. Bueno, entonces, ¿qué más? Dice, habla de sí mismo el fondo. Dice, esto generó riesgos financieros. Sabemos que gran parte de los préstamos que hizo el Fondo Monetario se los hizo Argentina, digamos. Entonces dice, generó riesgos financieros y de reputación también, dice. Reputación del Fondo Monetario, del propio Así fondo. es, sí, hace ese mea culpa. Bueno. Lecciones. Más que me da culpa, le echa un poco la culpa, me parece, ¿no? Sí, sí. Claro, no, dice, sí, ustedes son los que me dan Claro. mucha plata. No es un yo lo digo, reitero, esto está ocurriendo ahora. El informe se conoció hace minutos, todavía no hay ni siquiera un comunicado oficial del gobierno con respecto a este informe, tampoco de la oposición, que seguramente algo van a decir, pero reitero esto, hay una gran diferencia entre echar la culpa y hacer un mea culpa, ¿no? Me parece que ahí va a estar el punto que va también a sentar un poco las bases, como decía Pablo, de la negociación que lleva adelante Martín Guzmán e incluso de lo que va a decir la ahora oposición en ese momento oficialismo, ¿no? Sobre, bueno, Sí. algo van a decir. Bueno, ahora vamos a preguntarle a alguien que va a tener que confrontar en el Congreso cuando el acuerdo llegue efectivamente a Sí. ser tratado por oficialismo y oposición. Y si les parece, sumo dos Dale. lecciones. El FMI dice, aprendimos lecciones con esto. Y nosotros acá con Sí. el préstamo Bárbaro. más importante de la historia. Pero bueno, Ya me dice, está haciendo calentar el informe, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya me estoy poniendo un poquito más nervioso. dice Aprendieron lecciones. sí. Tenemos que hacer supuestos realistas. Claro, porque muchos de los supuestos, recordemos, una inflación del 15%, bueno, nada de eso se cumplió. Y dice, los acuerdos se tienen que adaptar a las situaciones de cada país. Bueno, ¿Por qué? atención con eso entonces, porque lo que está diciendo es, ¿se acuerdan que había habido un exfuncionario o un actual funcionario? No, un asesor del gobierno de Estados Unidos para la región. González, Juan que- González. exactamente, permiso.
No sé cómo me acordé. Me da orgullo trabajar no sé cómo me acordé, la verdad. Juan Sebastián González, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué dijo? Cuidado con las recetas que no contemplen lo que pasa en cada país, y eso me parece que sí es un elemento para ver qué tan heterodoxo, insisto, puede ser el acuerdo con el fondo. Bueno, se viene un programa económico, un Desiguales económico. Bueno. Está ya Carlos Heller, está también Mercedes Alessandro aquí en el estudio, pero hay una pata judicial, Lu, muy importante, que también va a causar revuelo. Hay una pata judicial que en la última semana viene trascendiendo. ¿Está abierta, Luberto? Oye, pues yo no la estoy escuchando. ¿Estamos escuchando, Lu? Le pasamos el micrófono, si no nos quedamos tranquilos. Va el micrófono. Ahí está, Dale, pasó el micrófono. Dale, muy rápido, Lu, Bueno, por lo menos 2 liñitas de anticipo. En el día de hoy, la Cámara Federal de Casación le sacó al juez Martín Baba la primera causa de espionaje que se inició durante el gobierno de Macri, la de Marcelo Sebastián D'Alessio. Sí. ¿Qué va a pasar? Debe venir a Comodoro Pi, se va a sortear en las próximas horas de mañana el juez que la tenga a su cargo. ¿Podemos spoilear algo? Vale, sí. Y todo esto lo que va a suceder es que Mauricio Macri va a intentar traer también con esta excusa la causa de Lara San Juan. ¿Y va a tener éxito? Y yo te diría que sí. Bueno, spoiló el final de la novela. En un ratito vamos con eso. Vamos al encuentro de Carlos Heller, que ya nos está esperando en el living. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme. Sabemos que es una lectura muy a priori de un documento que acaba de salir. Por lo que escuchaste y por lo que hayas podido leer, ¿qué valor político le das a esto? Bueno, a ver, es parte de los, yo diría, procedimientos del fondo. Y hay que leerlo con mucho cuidado porque cada palabrita tiene... Y cada traducción también, traducción, ¿no? Porque ahí también hay un abanico. Posibilidades de interpretación. A mí me parece que en lo fundamental trata de decir que efectivamente hubo problemas, que ese crédito se dio en condiciones muy particulares, pero sobre todo que se utilizó mal. Es decir, por lo que escuché me parece que apunta más a decir, bueno, no hicieron lo que tenían que hacer con la plata que les dimos y por eso todo funcionó mal, porque habla de la fuga de capitales. Cosa que antes de ayer Macri negó, dijo que... Yo lo escuché a Macri en una nota que le hizo un colega de ustedes, donde Macri dice, pero no, nosotros tomamos esa plata para pagar los créditos que tomó Cristina. Sí. Es decir, hay una desfachatez, digamos. Y el déficit, ¿no? Y la deuda, el déficit. Sí, sí. Pero Cristina no tomó... ¿Qué deuda tomó Cristina? Lo que se hizo durante el gobierno de Néstor y Cristina, como se está intentando hacer, o se está haciendo nuevamente ahora, es tratar de negociar las herencias. Cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, la Argentina estaba en default por toda la deuda que habían asumido antes y hubo 2 reestructuraciones, la del 2005 y la del 2010, donde se logró acordar con el 93% de los acreedores que tenía la Argentina. No había deuda con el fondo porque se le había pagado en el 2005 al contado. Recuerden ese evento, que además tiene una enorme trascendencia política porque se hizo el mismo día. La Argentina y Brasil le pagaron al fondo, como Lula y Kirchner. Lula y Néstor Kirchner. Entonces, este endeudamiento fue hecho, como nos hemos cansado de decir, para financiar toda la bicicleta financiera, la salida de capitales, etcétera, Ahora, etcétera. Carlos, lo que me pregunto es si con este comunicado, que reitero, es muy reciente, vos todavía no tuviste tiempo de leerlo en profundidad, y entiendo que ahora están todos los políticos y economistas del país intentando descifrarlo. ¿Puede llegar a traer, por un lado, una, digamos, polarización dentro del Frente de Todos? De que los que hasta hoy decían no hay que pagar la deuda, leyendo esto te dicen más todavía no hay que pagarla. No, porque en ningún lado, bueno, a ver, ningún lado dice eso, y yo creo que la discusión está planteada en las condiciones, no en si hay que pagarla o no hay que pagarla, en los periodos de gracia, en las tasas de interés, en todos los condicionamientos que el tema planteaba. Cuando Máximo Kirchner en Merlo dice primero hay que poder crecer para después pagar, no dice no hay que pagar, dice lo que dijo Néstor Kirchner en su oportunidad, los muertos no pagan. Es decir, el país necesita tener su capacidad de generar crecimiento económico, recursos propios por la vía de ese crecimiento económico y no condicionalidades que lo traben
para poder tratar de cumplir. Pero ese cumplimiento nunca puede hacerse sobre la base de políticas de ajuste, que es lo que ha caracterizado todos los acuerdos anteriores. Ahora, recién hay un párrafo, lo mencionaba Sí, el último, Florencia, ¿no? el La último, lección aprendida. Y lo que había dicho este funcionario del gobierno de los Estados Unidos diciendo, bueno, es una lección aprendida Sí. que los programas no deben dejar de contemplar. Pero uno cuáles puede son las tomar situaciones siempre locales. las palabras y además extractar las que a uno más le gustan. Sí, y correcto, decir, hay que hacer todo eso con cuidado. Quiero decir que esta evaluación es un elemento, es una evaluación y tampoco es determinante en las decisiones ni en las negociaciones. Creo que fortalece la posición negociadora argentina, que es lo que la Argentina viene diciendo. Ahí se habla efectivamente de que, si yo entendí bien, el gobierno argentino no utilizó esos fondos de acuerdo a los condicionamientos que tenía el préstamo y que sirvió para financiar fuga de capitales, cosa que además está expresamente prohibida en los acuerdos con el Fondo Monetario, que no puede servir para financiar fuga de capitales. Acá ha habido una fuerte violación. Eso no le crearía responsabilidad al fondo, en todo caso acentuaría las responsabilidades que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. El fondo es corresponsable desde el inicio, porque estas declaraciones del funcionario actual presidente del BID y entonces representante del gobierno de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, que dice que efectivamente fue una decisión política, y los análisis técnicos que se hicieron en aquel momento donde decían la deuda es sostenible pero con baja probabilidad. Es decir, desde el primer día ellos sabían que esto, así como se estaba prestando, no se podía pagar. Y tenía una clara situación. Cuando Macri nos dice, si nosotros ganábamos en 5 minutos lo arreglábamos, tiene que ver con cómo arregló con los buitres. ¿Cómo arregló con los buitres? Pagó. Llamó por teléfono y dijo, ¿cuánto es? Cuando quieren. No se olviden de poner los honorarios y todos los gastos. Nos hacemos cargo de todo. Nos hacemos cargo de todo. Y salió a tomar deuda para pagarle a los buitres. Sí. Y ahí empezó el proceso de endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri. Entonces, eso es lo que hay que entender claramente. Lo que está cuestionado es todo ese proceso. Ese proceso responsabiliza absolutamente a quienes gestionaron de entre 2016 y 2019, que no solo generaron estos 44.000 millones, generaron los otros 100.000 que el gobierno renegoció en el 2020, la deuda con privados, donde se logró esa quita de los 37.000, donde se logró la quita de 37.000. ¿Hasta dónde el gobierno argentino puede, sobre esa base, condicionar la negociación? Es una negociación. Es una negociación. Y esto es apenas un elemento dentro de todo eso. Claro. Cuando el gobierno de Macri, cuando Macri nos dice, Vidal lo dijo en aquel debate también durante la campaña. De mano a mano con Santoro. Con Santoro. Nosotros lo arreglábamos en 5 minutos. Sí, claro. ¿Por qué? Y ahí está la clave. Porque cuando arreglaron el préstamo entre ellos, dijeron, mira, si ustedes ganan, no se calienten que refinanciamos y todos nos ponemos de acuerdo. Rapidito refinanciamos. Y si ustedes pierden, al que venga lo tenemos agarrado con las obligaciones, con los 19.000 millones que nos tienen que pagar en el 2022, que no van a poder y que van a tener que aceptar las condicionalidades. ¿Agarrado para qué? ¿Cómo para qué? Claro, para tener que aceptar las condiciones que ellos pongan, para hacer el ajuste que aquella administración planteaba. No te olvides. O sea, que el modelo económico sea el del fondo y no el del gobierno que gana la elección. Que es un detalle no menor, que también la conducción del fondo cambió. Y también la conducción del accionista principal del fondo cambió. Es decir, que todos los actores que hoy están negociando no son los actores que tomaron aquella decisión. Pero Carlos, vos sos como Caruso que cree que con Georgieva el fondo se volvió bueno. ¿Lo has dicho acá? No, yo no dije. No. Yo lo que creo es que con el... A ver, te lo voy a contestar de otra manera. ¿Vos sabés que el gobierno de Estados Unidos se fue de la OMS con la administración de Trump? Sí, y volvió sabés con que Biden. Volvió con Biden. Sí. ¿Vos sabés que en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el gobierno de Trump se fue y hoy volvió? Bueno, hay un cambio de época, digo yo, que no tiene que ver con que Estados Unidos se volvió bueno ni que va a ser bueno con nosotros. Tiene que ver con algo que ya pasó en Estados Unidos y que yo siempre ejemplifico cuando digo, mira, hubo un momento, Roosevelt,
asume Roosevelt y dice, el gobierno es la solución de los problemas. 40 años después asume Reagan, digo 40 años en números redondos, y claramente para marcar el inicio de otra época, dice, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Eso, traducido en la Argentina, era achicar el Estado es agrandar la nación. Biden asume y lo primero que dicen, no, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución. Es decir, vuelve a instalar la idea del Estado presente, del Estado activo, del Estado que regula. Eso no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de ser una potencia imperial, no va a tratar de imponer sus políticas, claro, etcétera. sí. Pero sí quiere decir que hay otro escenario de negociación y otros actores. Y que esos actores, el gobierno de Estados Unidos y la conducción del fondo actual, quisieran cerrar la página anterior dejando claro que es problema de la otra administración y que esta administración inicie un capítulo nuevo. Y creo que eso mejora las condiciones de negociación de la Argentina sin necesidad de creer que el fondo se volvió bueno con Georgieva. Bien. Flor, ¿tenés más información sobre lo que se va conociendo? Sí, así es. Dos datos para mencionar. Por un lado, habla de que en Argentina existen fragilidades particulares del país. Y allí menciona una palabra que se viene hablando mucho, la dolarización. Habla al fondo, dice que es una fragilidad que tiene el país, palabra que recordemos, mencionó la vicepresidenta Cristina Kirchner en varias oportunidades. Y después habla en una parte que dice, para el futuro necesitamos poner supuestos más realistas. Mi duda, entonces, para Carlos Heller tiene que ver, ¿esto puede ser algo positivo de cara a la negociación o puede ser al contrario, que el fondo se ponga más duro, dice ahora necesitamos supuestos sí o sí realistas, entonces que se ponga más duro en cuestiones de déficit fiscal, de financiamiento? ¿Cómo lo ves? Y tendríamos que discutir qué quiere decir realismo. Claro. El otro día cuando discutíamos en el Congreso, y nos decían que el presupuesto era un dibujo porque planteaba una inflación del 33%, yo me permití simplemente decir, miren, la de noviembre fue 2,5 y 2,5 anualizado da 34. Quiere decir que no es tan difícil ni imposible de lograr plantearse como objetivo de un programa económico tener esa evolución de la inflación. Ellos nos corren en el debate con lo que dice el mercado, lo que dice el REM. Yo les mostré cuánto le erró el REM durante todos los años de la gestión de Macri, que desde luego era generoso ese REM, y decía, por ejemplo, que la inflación iba a ser de 18 puntos y terminó en 45, que el otro año iba a ser de 15 y terminó en 54. Nadie habla de eso. Ahora nos quieren correr con el mercado. El mercado es un elemento que tiene que ver con otros intereses que no siempre o casi nunca coinciden con los intereses de la nación, con los intereses de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que actuar pensando en la gente, en lo que es bueno y lo que es malo para la gente. Yo no soy partidario de que la Argentina entre en default, porque creo que las consecuencias de un default son gravísimas y a veces no se tienen en cuenta cuando se dice rápidamente no hay que pagar. Yo lo que digo es que no hay que pagar con condicionamientos que nos limiten la posibilidad de que la Argentina sea un país soberano, Seguí sosteniendo que crezca. Que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo. Yo sigo sosteniendo que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo y sigo sosteniendo que acuerdo rápido lo logra cualquiera y coincido totalmente, el gobierno se ha cansado de repetirlo, lo dice el presidente de la Nación, lo dice el ministro de Economía, es decir, ¿por qué no llega? No, el gobierno se durmió y no acordó, no se durmió, no acepta los condicionamientos, tiene firmeza y está negociando con firmeza. Carlos, así de simple. Recién mencionaste la sesión de ayer, hicimos el programa, para mí fue una pieza política muy interesante toda la sesión de ayer, queríamos reflexionar esto con vos y tenemos un informe sobre las repercusiones de lo que fue la sesión de ayer por el tema bienes personales, pero me parece que se jugaron unas cuantas otras cosas. Lo compartimos. Presidente, para pedir una prórroga de media hora. Sí, diputado Ritondo, igual tengo la información de que el bloque de la primera minoría, el bloque oficialista, va a ingresar al recinto a dar quórum, así que le pido al bloque oficialista que ingrese. Muchas gracias, presidente. De 135 señores diputados y diputadas presentes y algunos incorporándose, queda abierta la sesión.
Estamos entonces propiciando efectivamente que se lleve a 6 millones el mínimo no imponible general, tal como lo establece el proyecto que viene en revisión de parte del Senado. Pero nos queda la otra cuestión, la cuestión fiscal. Nosotros creemos que la manera de resolver el problema fiscal es actuando con políticas impositivas progresivas que tengan que ver con la real capacidad contributiva que tiene cada ciudadano, cada ciudadana, cada empresa. Esta sesión fue pensada, esta sesión especial, fue pensada para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado, no para inventar nuevas alícuotas y nuevos impuestos como quiere hacer el oficialismo. Venimos a esta sesión a asegurarnos, presidente, que ese 500.000 de argentinos no pase a tributar bienes personales. Pero los aumentos de impuestos no los vamos a convalidar. Le pido a la izquierda que no confíe en Cristina Kirchner, que va a citar al Senado la semana que viene. Denle a su electorado, denle a la clase media trabajadora una solución hoy. El Frente de Izquierda solo vota de acuerdo a principios, convicciones y programas enormemente definidos. 128 afirmativos, 125 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, después hubo un error, se corrigió efectivamente el número, fue por un voto el triunfo del 127 a 126. Sí. Tenemos algunas preguntas que quedaron después de la sesión, que son preguntas que ha hecho o afirmaciones que ha hecho la oposición. Pero el balance político de esto, ¿cuál es, Carlos? ¿Qué lectura política de lo que pasó ayer? Es muy buena la síntesis que ustedes han hecho, porque marcaron momentos que para mí son fundamentales. El primero, el quórum. La responsabilidad de dar quórum en una sesión especial es la que pide alguien, sí, no es la que organiza las autoridades de la Cámara, es del que pide la sesión especial. La primera cosa que quedó en claro que la oposición no tenía quórum para sesionar. Y sin nuestra participación no había sesión. Nosotros dimos el quórum para que la sesión se pueda realizar porque queríamos que se trate. Lo que sucede es que queríamos que se trate como finalmente se trató, resolviendo el problema. Esto lo habíamos hablado con los senadores de nuestro espacio. Este proyecto, un proyecto de nuestro espacio, lo presentó el senador Caserio, tiene la firma del senador Mayans. Nosotros queríamos que se trate, pero queríamos que se corrija un defecto, que es que aliviaba la presión tributaria sobre 445.000 personas, según el informe que preparó la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero generaba un aumento del déficit fiscal de 37.000 millones de pesos. Y además de eso, para que quede claro, el 62%... Es decir, lo que dejaban de pagar, así es, bienes costaban personales, 37.000... el Estado no lo recuperaba por ningún lado. Así es, costaba 37.000 millones de pesos. El 62% de los cuales es coparticipación con las provincias y con los municipios. Y entonces nosotros queríamos mejorar ese proyecto y habíamos hablado con los senadores y estaban de acuerdo en las modificaciones que nosotros planteábamos y estaban comprometidos para también la otra falacia que ahí se dijo. Hoy ya se reunió la Comisión de Presupuesto del Senado y dio dictamen apoyando lo que nosotros aprobamos ayer. Está acordado y la semana que viene el Senado se va a reunir y le va a dar sanción definitiva a este proyecto. Cuando Laspina le pedía al FIT que no confíe en que esto claro. López. No, Laspina. López le pedía al López, FIT. López. De la coalición civil. La otra cosa que hay que dejar clarito es que efectivamente Juntos por el Cambio ha adoptado el juramento del Tea Party. Vos me lo escuchaste muchas veces, Pablo, explicar. El Tea Party, la derecha de Estados Unidos, juran cuando asumen que jamás votarán un aumento de impuestos o un aumento de una alícuota de algún impuesto. Y ayer nos dijeron con toda claridad a los distintos voceros de la oposición que ellos se habían comprometido a que jamás iban a votar un aumento de un impuesto. Es decir, que están queriendo condenar a que el déficit fiscal solo se puede resolver por vía del ajuste del gasto, como claramente lo dijo Milei. Milei dijo, no demos vuelta, acá lo que hay que hacer, señores, es ajustar el gasto. Ahora hay que decirle a los que lo escuchan a Milei que ajustar el gasto quiere decir recortar el gasto social, que es la mitad del presupuesto, recortar los gastos de salud y educación, de ciencia y tecnología, recortar las inversiones en infraestructura, todas las cuestiones
progresivas, importantes que tenía este presupuesto, que era seguir con este envión que la Argentina ha tomado en el 2021, donde contrariamente a todos los pronósticos internacionales y locales, vamos a crecer más de 10% y vamos a recuperar en un año todo lo que costó la pandemia sanitaria, cosa que el Fondo y el Banco Mundial decía que va a demorar entre 4 y 5 años en los países en vía de desarrollo, y que eso va a generar también mayores ingresos impositivos ahora, por vía de la mayor actividad. Tengo una pregunta, Carlos, porque viendo lo que pasó con la sesión sobre el presupuesto y viendo lo que pasó en la sesión de ayer, ¿quién va a marcar el ritmo y la agenda del Congreso 2022? Las negociaciones. Hay una realidad que ninguno de los dos grandes bloques tiene mayoría para avanzar con fuerza propia y hay que acordar y negociar con los bloques chicos. Yo estoy muy contento con que los bloques del FIP y ¿cómo se llama el otro? Y el Polo Obrero, creo que... El FIT, bueno, el de izquierda sí, FIT. bien, hayan acompañado. Porque, por ejemplo, no puedo dejar de acordarme que cuando tratamos el aporte solidario se abstuvieron diciendo que no era una buena medida. Y ayer yo en mi informe, justamente porque ayer se conoció una información que nos dio Economía, 247.000 millones de pesos ya se llevan recaudados sin que pague Tevez todavía. Cuando pague Tevez ahora va a la ser un justicia le poquito dijo que más. tiene que pagar Sí, igual. ya sé, no, lo digo de paso, hago una ironía. Qué contradicción. 247. Le sale el hincha de Boca, Heller, ¿eh? Es No como tengo que sácate. contradicción porque separo bien los tantos. Gran jugador Tevez. Ahora horrible que no haya querido pagar el aporte solidario. 247.000 ya se llevan recaudados, 73% ejecutados para todos los objetivos que decía la ley, que básicamente eran vacunas, barrios populares, el plan Progresar, las becas del plan Progresar. ¿Cuánta gente hoy está un poquito mejor gracias al aporte solidario? Y hay fuerzas políticas que en su momento no lo vieron porque le pareció poco, insuficiente. Carlos. Y es por eso esta actitud de acompañar, en este caso, a esta modificación que nos planteamos, yo la doy, digo, bienvenido, lo saludo y me parece una gran noticia. Te vamos a invitar a un juego, pero antes quiero que me respondas un argumento de la oposición, lo más pronto que puedas. Ellos dicen que con estos impuestos a quienes producen la riqueza en la Argentina, lo que se va a lograr es que no vengan a invertir, que nadie venga a invertir. Bien, rápido. Mirá, 445.000 van a dejar de pagar y 16.000 van a pagar un poquito más de lo que venían pagando. Para una parte 0,25 y para otra parte 0,50. A los que ganan, los que tienen riqueza entre 100 y 300 millones, un 0,25 de aumento. A los que tienen más de 300 millones de riqueza declarada a valores fiscales, declarada a valores fiscales, un 0,50 de aumento. Segundo, la inversión en el 2021 creció más de un 30%. Los empresarios invierten cuando tienen un negocio por delante y el negocio existe cuando hay demanda y el demanda existe cuando hay poder adquisitivo. Gran noticia, el desempleo bajó a 8.2, la cifra más baja desde el 2017. Hay trabajo, hay crecimiento de la economía, hay mayores recursos, crece la capacidad instalada utilizada. ¿Vos decís que no van a dejar de venir por mayor presión impositiva? No. Van a venir a invertir en la Argentina cuando la gente tenga plata para consumir. Mirá, ayer le dije a un diputado en una charla en off, como dicen ustedes, parece que la Argentina es un excelente país para ganar mucha plata, pero como que no fuera buena para después dejarla. Y ahí no creo que dije algo también en mi intervención. Lo dijiste en la intervención. Claro, porque hice la referencia a Obama cuando hablaba de... Guardan a quién le das un off. Claro. A quién le das sí, aprendió la lección ya. Sí. Tenemos el juego antigrieta, Carlos. Van a aparecer unas caras y vos tenés que decir algo positivo. El juego es solo así. positivo. Tenés que decir algo. Ese es el esfuerzo. Es un juego antigrieta. Te va a ayudar en la negociación que viene en el Congreso. Vamos a ver. Primera figura, Horacio Rodríguez Larreta. Un equilibrista. Muy bien. Segunda figura. Esta es Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Un cambio positivo que mejora las condiciones de negociación. Eso es lo que yo decía, Lucila, no que se había vuelto bueno el fondo. A veces que Qué bárbaro. te emocionaba un poco, Cristalina. Impresionante, perdón, Carlos. Tercera imagen, Martín Tetaz. Tiene que aprender que la cámara no es un estudio de televisión. Pero algo positivo. ¿Eso es positivo? Sí, que lo aprenda. Ayer el presidente... Es un deseo. Es un deseo tuyo. Es un deseo mío. Pero no es algo positivo. Bueno, me cuesta. ¿Por qué no es, tener un buen deseo no es positivo?
francamente... ¿Vos crees que es capaz de aprender las reglas de juego de la Cámara? Ese es ayer el presidente de la Cámara... Sí, lo vimos, el corte pidió en el que le que comprendamos que le enseñen. Que les demos tiempo. Pero digo, porque hay que aprender el reglamento. Claro, no se puede hablar 7 veces, no se puede interrumpir. Hay una cantidad de reglas que tiene la actividad parlamentaria y cuando vos vas a programas con periodistas amigos que tiran centros, es mucho más fácil. Vino acá Martín igual, queremos decirlo. ¿Volviste a hablar con él? Un lindo intercambio. Sí, ¿volviste a hablar con él después del cruce ese que sí, claro. ¿Te pidió disculpas en privado? No digo yo las cosas que hablamos en privado. Yo te quiero decir que hago un enorme esfuerzo por tener de manera personal las mejores relaciones con todos. Hay algunos con los que no puedo realmente, pero te sorprenderías de la gente que, por ejemplo, en la sesión me dice una cosa y después me viene a decir... No me sorprende, Carlos. Bueno, no me sorprende. ¿Nos sorprende? ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Tengo un sticker muy bueno que dice una eso. más que se le ocurrió a alguien de la producción que no vamos a develar su nombre. Algo bueno. Es un técnico ganador. Claro. Técnico ganador. Es un técnico ganador. ¿Nada más? Para eso es un dato de la realidad, eso no es una característica de... No lo conozco, ¿cómo Valle. puedo...? A ver, a mí me quedó una mala imagen del día que lo mordió a Bondancieri. Pero y entonces me cuesta Carlos. superar eso. Lo arañó, eso. no lo mordió, lo arañó. Bueno, lo arañó, lo mismo. Sí, pero entonces me quedó esa mala imagen desde el punto de vista de la persona. Después yo no he vuelto a tratar con él. Todos dicen que es una buena persona. ¿Lo querés en la selección? No, porque creo que está muy bien la selección. No me gustó para nada cuando él se ofreció para la selección. Porque hay que respaldar al técnico actual que ha logrado homogeneizar al grupo y que está funcionando muy bien. Yo no lo conozco, jamás hablé una palabra. Pero espera, no es personal, no es porque lo conozcas personalmente, es su desempeño deportivo. Algo positivo es su desempeño. Bueno, está a la vista que ha ganado y perdido. Creo que tiene un apoyo mediático notable que solo habla de sus éxitos y no habla de las que no le van bien. Quiero decir que, por ejemplo, se habla de los jugadores que trajo y que fueron exitosos, y yo te podría hacer una larga lista de jugadores que trajo y que no fueron exitosos. Pero creo que el balance es altamente positivo. Yo no puedo decir que el balance no es altamente positivo. Bueno. Carlos Heller, hincha de Boca. No, claro. no solamente ahí. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hay uno más, me dicen. Que yo ¿Uno de Yapa? He tenido excelentes relaciones con los directivos de River cuando me tocó ser directivo de Boca. Y quiero decirte que en mi relación institucional, en el rol que tengo hoy en la dirección del Banco Credit Corp, que la institución de fútbol con la que tenemos el mayor vínculo es el Club Atlético River Plate. Mira. Bien. ¿Tenemos uno más? Mauricio Macri. Un mentiroso, no puedo. No hay manera que le encuentre. Bueno. No puedo. No puedo. No, discúlpenme. Con Gallardo lo pensaste un poco, por lo menos. No puedo, acá no puedo. Vino Stolbizer y dijo que Cristina era inteligente, por ejemplo. Digo, yo no podría decir que Macri es inteligente, yo creo que es un mentiroso, todo el tiempo dice mentira. No dice una cosa que sea cierta. ¿Algo sobre Boca? Algo que podría decir... ¿Algo de los triunfos que hubo cuando estuvo en Boca? Él conoce las historias, yo no las puedo contar acá. Si quieren las cuento, si me dan tiempo. Macri tuvo la suerte de que en algún momento Grondona quería que Bianchi esté ocupado. Y lo llamó y le propuso, nadie se acuerda, pero si buscan en los archivos lo van a encontrar a Macri yendo a la casa de Pasarela a ofrecerle la dirección técnica de Boca. Revisen los archivos. Me dicen que sí, es el control. Iba rodeado de periodistas, así que está lleno de archivos, donde le iba a ofrecer la dirección técnica de Boca, después de que no le fue bien con Bilardo y no le fue bien con el Bambino, y empezó a tener problemas internos, se le rompió la unidad que había conformado, le rechazaron un balance. O sea que el creador de la era Bianchi es Grondona. Y sí, le dio una mano bárbara. Yo tengo una versión que tengo el testigo que no está presente, que es Julio Grondona, que lo llamó y le dijo, pibe, ¿querés resolver el lío que tenés? Trae al pelado. Y le dio el teléfono de Bianchi, que estaba en Europa, para que lo llame. Y Bianchi vino. Y claro, yo me acuerdo que en esa época yo decía, ojo que cuando Macri llegó a la presidencia, ojo que no lo va a tener a Bianchi de ministro de Economía, no es lo mismo. Y ahora te voy a decir una cosa para terminar. Yo tengo el orgullo de decir que soy el tipo que más veces perdió contra Macri.
porque perdí en Boca, perdí en la ciudad y perdí en el país. Pero también quiero decir que fui uno de los primeros que dijo lo que era Macri y lo que representaba el macrismo como proyecto para el país. Y las circunstancias me dieron completamente la razón y de eso estoy profundamente orgulloso. Carlos, gracias por haber venido. No, gracias por Carlos. la invitación de ustedes. Bueno, pasó Carlos Heller por Desiguales y ¿cómo sigue este asunto? Yo no sé si con una tanda o con Lu Bertoya. Nos Con vamos Lu con Bertoya. Lu, te escuchamos. Bueno, hoy hubo... Ahí lo vemos a Mauricio ¿Qué estamos Macri viendo? con la llave de Comodoro Pi, ¿no? Ese territorio tan deseado por el macrismo y que, bueno, le funciona como un imán. ¿Qué pasó? ¿Por qué decimos esto? Porque hoy la Cámara Federal de Casación, los jueces Jacobucci, Ricci y Carbajo, que decidieron sacarle al juez Martín Baba la causa de Dolores, en la cual se investigaba a Marcelo Sebastián D'Alessio, a Carlos Stornelli y Perdón, Lu. demás. Esta es la causa que nace en Pinamar, con ese video, esa cámara oculta que hace un empresario, el Un que balneario D'Alessio muy conocido. va a Pedro Echeve. extorsionar exactamente. Por eso incluso estaba en Dolores, porque fue en el Partido de la Costa. Exactamente. Esta causa nace a finales de enero de 2019 cuando se presenta este señor Echeves y hace una denuncia que Marcelo Sebastián D'Alessio, a quien vemos ahora en pantalla, y el fiscal Carlos Stornelli lo querían extorsionar. Ahí empieza a investigar el juez Alejo Ramos Padilla y se encuentra con muchísima información al momento de allanar el lugar donde vivía este señor, el Country San Tomás. En esta causa, ¿qué se logró probar? Como para que tengamos una idea de la magnitud, más de 70 operaciones ilegales vinculadas a actividades de inteligencia. Hay en esta causa 14 procesados. Es una causa muy importante. O sea que tenemos unas placas. Tenemos Lu, ¿no? unas placas. A ver. De las causas que efectivamente están en juego y se quieren llevar a Comodoro Pi, me imagino. Las que se fueron y las que se quieren ir. Estas son las que se fueron. Estas son las que llegaron a Comodoro Claro. Pi, ¿no? Bueno, ahí vemos... Bueno, D'Alessio Gate era la que mencionábamos antes. Sí. A principios de este año, el macrismo tuvo una victoria bastante grande, que fue cuando la Cámara Federal de Casación también, digamos, Sí. el mismo actor, le dijo al juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, no, usted no sigue más con esta investigación. ¿En qué marco fue? En la causa esta que nosotros denominamos como los Super Mario Bros. O el espionaje penitenciario. Sobre la que hubo novedades ayer. Es sobre la que hubo novedades ayer y que la Cámara Federal porteña que dijo que no hubo un plan sistemático de espionaje y que en todo caso hubo cuentapropismo por parte de estos señores Super Mario Bros. De Lomas de Zamora, esta causa se fue con 38 procesados. Tremendo número. ¿Cuántos quedan después de que la agarró la Cámara Federal porteña? 10. Ok. ¿Sí? Todo Y un dato, ¿no? es todo un dato y además, bueno, bajaron las figuras y sobre todo lo que dicen es no hubo una asociación ilícita, como decía Luli al principio, para espiar, sino lo que hubo fue Cuentapropismo, eso me encanta. esta gente que digan que hubo hacía cuentapropismo negocios. me parece No quiero dejar de espectacular. decir que la figura de asociación ilícita es una figura muy cuestionada que se utilizó en general para perseguir gente Exactamente. o para condicionar gente cuando no había ningún motivo real. Me parece acá lo que se pone en juego es la doble vara del mismo grupo de jueces. ¿Cuáles Bueno, son lo las- que decía Cristina Claro. hoy, ¿no? ¿Cuáles son las causas que buscan llevar a Comodoro Pi, Luciana? Las causas que buscan llevar a Comodoro Pi, lo que quieren hacer es un efecto dominó ahora con esta resolución de la Cámara Federal de Casación. Primero, la que van a pedir que se vaya es la del proyecto AMBA, que son las 6 bases de la Agencia Federal de Inteligencia que se desplegaron entre 2016 y 2017 en provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político. Sí. Concretamente, el dato era que ese año volvía a la política en las elecciones Cristina Fernández de Kirchner y querían tener controlado el territorio. Y la frutilla de la torta es la causa del espionaje a los familiares del Ara San Juan. ¿Qué pasó? Macri está muy contento con esta resolución porque lo que va a decir es, bueno, todas estas causas son conexas. Así que, señor juez Baba, mande esta causa para Comodoro Pi, que es lo que él venía pidiendo desde el 18 de Claro. octubre. Qué terrible que es que perdemos de vista si corresponde o no corresponde. Ya todo se pone en términos de qué lugar le es favorable a qué sector del poder real en la Argentina y cuáles son los que lo sufren. Eso me parece, hemos perdido total legitimidad de todo esto, ¿no? Bueno, y me parece que el dato también tiene que ver con qué pasa con las investigaciones. ¿Avanzan? Claro.
o no avanzan, ¿no? Porque en Dolores, en Lomas de Zamora, vimos que se investigaba. En Comodoro Pi, la causa de Lomas de Zamora estuvo frenada y ahora quedó con 28 procesados menos, ¿no? Gracias, Luciana. Bueno, nos vamos a un corte, Sí. Lucila. Pero al regreso ya está aquí en los estudios de Desiguales Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Con ella charlaremos al regreso. Ya venimos. Seguimos en Desiguales ya con Mercedes D'Alessandro. Gracias, Mercedes, por haber venido. Te agarramos justo cuando estábamos por arrancar el programa, vos chequeando información, leyendo un poco esto que anunció el fondo hace instantes nada más. ¿Qué pudiste tener de lo que se viene diciendo hasta el momento? Bueno, recién estuvo el ministro Martín Guzmán con el Gato Silvestre en una entrevista contando todo. Y bueno, yo venía chusmeando un poco el videíto y los comentarios que estaban pasando. Pero bueno, en un punto, digamos, lo que ha pasado es que en esta revisión, esto que se presentó desde el Fondo Monetario Internacional, está marcando que el programa con el fondo no cumplió con los objetivos que tenía planteados, que hubo algunos problemas de malos diagnósticos, otros de herramientas que no funcionaron. Bueno, habla de que se tendría que haber hecho algún control de la fuga de capitales, tener un poco más, una visión más amplia acerca de las causas de la inflación y otras cosas que venimos sosteniendo, digamos, desde el Ministerio de Economía y que, bueno, Martín Guzmán con Sergio Chos están llevándolo a una discusión bien profunda. Así que creo que es una buena noticia, digamos, que esto haya aparecido porque nos fortalece para seguir. Claro, ni sobrevalorarlo, ni tampoco quitarlo del análisis. Recién conversábamos, también lo mencionaba Carlos Heller de alguna manera. Flor, si querés sumate, por supuesto, que lo que no reconoce en esta revisión es la alianza política que se observa a simple vista entre aquella conducción del fondo y el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, el fondo es un organismo muy burocrático que está conformado por un directorio y bueno, ahí hay muchos países que tienen una representación y hay distintas visiones acerca de esto. Martín lo resaltó varias veces en la entrevista con el Gato, que hay distintas visiones acerca de lo que pasó con este acuerdo, pero sí es importante que el Fondo Monetario también diga esto no estuvo bien, esto fracasó como programa, porque creo que abre también una nueva forma de discutir y ojalá, bueno, sigamos. Es un trabajo muy difícil, Martín lo decía, vamos a tardar mucho tiempo en resolver el problema de deuda que generó el gobierno de Juntos por el Cambio. El préstamo del Fondo Monetario Internacional ha sido récord en la historia del organismo, equivale a lo que el Fondo Monetario le prestó a más de 80 países durante la pandemia para hacer medidas para paliar el efecto del COVID. Digo, es una cosa realmente bestial, pero bueno, la negociación se está haciendo con muchísima responsabilidad, con la responsabilidad que amerita, con un trabajo realmente muy comprometido para buscar un acuerdo que permita que la Argentina crezca y que no ponga ninguna restricción en ese sentido. Martín también decía, en el Juntos por el Cambio gobernó para los mercados, nosotros estamos gobernando para la gente. Ahora, ese acuerdo que se viene, no sabemos cuándo, pero que en algún momento va a llegar, imagino, con el Fondo Monetario Internacional, ¿dónde pone el ojo en lo que tiene que ver con la perspectiva de género y las políticas en ese sentido? Bueno, nosotras estuvimos chequeando mucho los acuerdos que firmó el macrismo en términos de perspectiva de género y lo cierto es que se le suele decir pinkwashing, ¿no? Cuando uno hace una lavada de cara de algo, lo pinta de rosa, por eso es el pink. Y tenía un poco de pinkwashing. Para que se den una idea, hay un capítulo que se llama Gasto Social, en donde se habla de sostener el gasto, la inversión, le decimos nosotros, en los sectores más vulnerables, y género estaba dentro de gasto social, pero no tenía ningún diagnóstico acerca de cuál era la situación, cuáles eran las brechas de desigualdad, ningún tipo de objetivos tampoco, se mezclaba todo a tal punto que aparecía bajo el capítulo Gasto Social, paridad los directorios de las empresas, ¿no? Como una cosa que no pensaríamos que es gasto social pensar en el directorio de una empresa. Claro. Entonces, nosotras estuvimos trabajando mucho, mostrando y haciendo un diagnóstico acerca de cómo estaba el género en el acuerdo que hizo Macri, y lo que mostrábamos también de alguna manera era que
este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en 2 años ha hecho muchísimas cosas más en términos de género sin necesidad de ponerse siquiera en una lista almacenero como hacía ese acuerdo, y que han tenido un resultado muy importante y que, bueno, eso es lo que nosotras venimos trabajando. Yo expuse el otro día en la Comisión de Diputados, que está acá, justo estuvo acá Heller, estuvimos presentando también cuáles eran las herramientas con perspectiva de género para cerrar brechas de desigualdad que teníamos en el presupuesto 2022, que se cayó, pero que, bueno, esas políticas van a seguir estando y van a seguir siendo impulsadas porque hay un compromiso muy fuerte, y eso también es parte de la agenda que se está poniendo, porque cuando se debate un plan económico, cuando se habla de los proyectos de la Argentina, la agenda de género está cada vez más presente, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias, en los municipios, en las organizaciones sindicales, en todos lados. Claro. Entonces esto, digamos, va a tener un lugar seguro, digamos, porque es parte del día a día. Flor. Sí, tenemos datos también de cuál es la situación de las mujeres hoy en Argentina, porque ayer conocimos datos del Ministerio de Trabajo y eso es lo que trajimos para compartir en la siguiente placa. Lo que vamos a ver entonces es cómo de un año a otro, digamos, del año de la pandemia, para aumentó la tasa de empleo para las mujeres que estuvieron muy afectadas por la pandemia, porque se quedaron sin trabajo, porque no pudieron ir a trabajar para cuidar a los chicos que no iban al colegio, bueno, por múltiples motivos, aumentó esa tasa de empleo, lo cual es algo positivo en este tercer trimestre, que es el último dato, y al mismo tiempo bajó la tasa de desempleo. Esos son los números que vemos entonces en pantalla. La tasa de desempleo de las mujeres entonces bajó. Ahora, lo que sigue 100% persistente son las brechas de género, y ahí también lo que estamos viendo es el comparativo de qué pasa con las mujeres y qué pasa con los varones. Mi pregunta para Mercedes tiene que ver con, sabemos que el FMI siempre te pide un ajuste. Ahora, el ajuste recae más que nada a los más vulnerables, en este caso las mujeres. Le pudiste preguntar a Martín Guzmán, ¿está blindado el gasto social de mujeres? Te dijo, por ahí no se va a recortar. ¿Qué nos puedes contar? Nosotras no estamos pensando en términos de ajuste, digamos, ¿no? Nosotros estamos pensando en términos expansivos, estamos pensando en cómo generamos políticas que nos generan más empleo, más producción, que generan además cierre de brechas de desigualdad. Estos datos que comentaba Florencia, para nosotros son muy relevantes. Hay un datito que no mencionaste, que es la tasa de actividad. La tasa de actividad es las personas que trabajan o buscan trabajo, es decir, que están en el mercado laboral. La tasa de actividad de las mujeres está por arriba del 50%, es una cosa que es inédita casi. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 5 de cada 10 mujeres hoy está o trabajando o buscando trabajo, ¿sí? Y esto, para que sea una idea, en el año pasado, en el momento más difícil de la cuarentena, en el cierre, cayó a 41%. Quiere decir que había un montón de mujeres que se habían retirado, 1 de cada 10 mujeres se había retirado del mercado laboral. Hoy 5 de cada 10 están retiradas del mercado laboral. Son inactivas, se le dice, en términos de la EPH, la encuesta permanente de hogares. Quiere decir, son personas que o están jubiladas o son amas de casa que están trabajando, pero la encuesta las releva como inactivas, o están estudiando, están haciendo otras cosas que no son trabajar, ¿no? Los varones tienen una tasa de participación económica del 69%, una tasa de actividad económica del 69%, la brecha es de 20 puntos, casi, ¿no? Y esto es importante porque quiere decir que hay más mujeres que están en el mercado laboral. Y era algo que a nosotras nos preocupaba porque había caído mucho la actividad económica de las mujeres y había aumentado su desempleo. Claro. Y eso nosotras lo relacionamos con lo que llamamos la crisis de los cuidados, que quiere decir a las mujeres en la pandemia le costó mucho ir a trabajar porque recayó sobre ellas una tarea triple o... Todo, la limpieza, los cuidados de los chicos, ser maestra dentro de la casa. Hay otra placa, ¿no, Flor? Que tiene que ver, con el trabajo doméstico no remunerado. Vamos a compartirla ahora, así vemos los números. Así es, eso es lo que mencionaba recién Mercedes. Trabajo doméstico no remunerado, es decir, el trabajo que haces en tu casa y que es trabajo porque te lleva muchas horas, pero que nadie te lo paga y que recae en las mujeres, que el hombre, viste, que muchas veces te dice, vos que sos mejor haciendo esto. ¿Con qué te ayudo? Claro, sí, ¿con qué te ayudo? Vos naciste mejor. Yo no tengo nada genético. El dato tremendo, esa placa tiene todos datos tremendos, pero el 15% del Producto Bruto, ¿nos explicas bien cómo se mide eso? ¿Qué quiere decir eso? Que sea que represente el 15%. Eso quiere decir que si nosotras viste que el PBI mide el aporte, la producción de bienes y servicios, ¿no? Y
entonces ves cuánto aporta la industria, cuánto el comercio, cuánto la construcción, etcétera. Si nosotras valorizáramos las tareas que se hacen dentro de los hogares, que no tienen un precio porque son tareas no pagas, ¿no? Si le pusieran el precio, por ejemplo, de una trabajadora de casa particular, alguien que viene a limpiar a tu casa y que vos le pagás para que haga esto, cosa que hace mucha gente, contrata a alguien para sacarse encima determinadas tareas de limpieza, de cuidados, etcétera. Bueno, si asumiéramos que esas tareas tienen un precio, porque lo cierto es que no tienen precio, pero sí tienen costo para quien las lleva adelante, porque hay mujeres que están 8 o 9 horas lavando, cocinando y cuidando chicos, ¿no? Entonces, si le pusiéramos un precio a todas esas horas de trabajo gratuito, nos da un volumen de dinero que equivale al 15% del PBI, y no solo eso, sino que aporta más, digamos, trabajo productivo, más valor, entre comillas, que el comercio o la industria. ¿Y eso cómo debería resolverse? ¿Cómo debería, no sé si la resolución es remunerarse o repartirse de manera más igualitaria en términos de varones y mujeres? Nosotros hablamos de una redistribución en la que intervienen varias partes. Una redistribución al interior de los hogares en que varones y mujeres tengamos una corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. Es decir, no esto de te ayudo, sino a mí me toca esto, a vos te toca esto. Dividamos más o menos parecido para que no haya alguien que se cargue con todo. Pero sabemos que eso no puede, una madre soltera no tiene con quién distribuir esa carga, ¿no? Y ahí tiene que aparecer el Estado. Ahí es donde nosotras venimos trabajando, impulsando un debate muy grande y un trabajo muy grande con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con Educación, para ampliar la infraestructura de cuidados, es decir, que haya más disponibilidad de espacios de primera infancia, de jardines, de plazas, de clubes, de lugares en donde los niños y niñas están cuidados, contenidos, educados, y las mamás o los papás tienen también tiempo para ir a trabajar y saben que sus chicos están bien. Claro. No sé si tenemos tiempo para ver un video sobre el día domingo. Bueno, pero lo menciono. Gabriel Boric, cuando gana, da un discurso el domingo en el que habla que tiene la intención de crear un sistema nacional de cuidados. ¿Ves esto posible a nivel regional? Digo, puede ser como una especie de ola verde, hablando un poco también de lo que tiene que ver con la aborto. Yo creo que la pandemia nos dejó en evidencia de que tenemos que tener reforzados el sistema de cuidado. Esto que yo les comentaba, que estamos contentas porque la actividad, el empleo y el de las mujeres subió, el desempleo cayó, tiene que ver porque estuvieron muy mal realmente por la carga de los cuidados. La carga de los cuidados las expulsó del mercado laboral, hizo que sea muy difícil sostenerse o sostenerse a costa de mucho cansancio y estrés, ¿no? Entonces, esto era una crisis que estaba antes de la pandemia y que con la pandemia se acrecentó. Entonces, necesitamos esto para que las mujeres estén mejor, para que tengan una carrera, puedan estudiar, puedan descansar, puedan atenderse en el médico, ¿no? Digo, y esto en Uruguay tenemos casos que se estudian de referencia, y el Ministerio de las Mujeres, junto con una mesa grande en que participamos también desde Economía y otros 12 organismos del Estado, estamos trabajando en políticas para proveer mayores y mejores políticas de cuidado, como esto que decía, por ejemplo, de la infraestructura. Mercedes, ya estamos pasados y me van a retar por esta pregunta, lo más rápido posible. No, quiero preguntar, porque a mí lo de Boric, o con Lucila lo charlamos, lo de Boric nos generó mucha esperanza en términos de una producción de novedad política en las nuevas generaciones de dirigentes o en las camadas políticas que vengan. No tiene que ver con la edad. Quiero decir, si en la mentalidad de la nueva política ¿vos ves que se va a producir novedad en términos de un diseño político de esta característica? Espero con todo mi ser que esto suceda. Para mí el domingo fue una emoción gigante. Además conozco a muchos de los compañeros de Boric, a Giorgio Jackson, a Rodrigo Checopara, a Catalina, que era diputada. Digo, son una generación, son gente que realmente admiro, y creo que eso se contagia. Que si no nosotros es una lista estamos... de almacén, lo tienen incorporado en su gen político. Exacto, lo tienen incorporado, lo vienen trabajando, lo vienen peleando, lo vienen llevando adelante. Creo que eso se contagia. Creo que en Argentina también tenemos una mirada muy linda hacia adelante, que bueno, que obviamente estamos en un momento difícil y cuesta a veces, pero yo creo que esto que pasó en Chile también a muchos y a muchas nos dejó muy contentos y ilusionados, y creo que fue una buena bofetada, como decir, se puede ir por esos caminos, claro. Se puede pensar en términos ambientales, en términos feministas, se puede hacer política así y se puede ganar voto y se puede ganar una elección con eso. Mercedes, gracias por haber venido. Bueno, Lucila, nos tenemos que ir. Ay, sí, claro, nos tenemos que ir. Ay, mañana... ¿no viste? Ahora se hace el delicado. Hasta mañana a las 9 de la noche. Que pasen bien.